Terciopelo, la viejita Terciopelo. Entre cortina y cortina está mi amor prisionero, la vieja Terciopelo. Échame a pañuelo también que quiero ordeñar a otra vaca. Pañuelito, pañuelito, pañuelo. Ayer tarde estaba yo parado en tu lavandero. La laguna se secó, señora, ya yo me muero, yaguazo. Ya la laguna se secó, señora, ya yo me muero. Arrimate pa' la puerta, te voy a echar el becerro. El llano encarnaba y ha encarnado durante mucho tiempo, después de las gestas independentistas, una especie de espacio mítico, histórico, ¿no? Que así como sirvió para contribuir, como contribuyó de manera vital para la consolidación y la consumación de las guerras de Bolívar, también ha consumado en buena medida el imaginario cultural venezolano, ¿no? La copla es como un conducto, es como un espacio también ahí. Es como si el llano no pudiera ser percibido sino en la copla misma, ¿no? Con el español vino la copla, vino esa forma, vino esa manera de decir las cosas, de expresar en imágenes poéticas, metafóricamente, la realidad, los sentimientos, y tuvo mucho arraigo en Venezuela, no solo en Venezuela, en Latinoamérica. El coplero llanero es una figura, un personaje muy significativo en los llanos. Yo creo que no se puede pensar en el llano sin imaginarse un coplero. Amigo, por ti te atreves a guardarme en tanta allí, que yo lo voy a buscar, óigalo bien para cantar con usted. No existe un coplero sin el otro. Siempre es un diálogo, es una disputa entre dos personajes y la literatura es el elemento con el cual ellos se van a discutir sobre un tema determinado que los fijan antes, los fija la circunstancia. Cada coplero tiene un objetivo con su disputa. Ese objetivo, por supuesto, es ganar. Y gana el que hace mejores versos, en términos de la coplería llanera, el que hace mejores versos, más contundentes, más graciosos, el que pone el público a su favor, ese es el ganador. Muchos músicos, instrumentistas, arpistas, bandolistas o maraqueros pasan, pero los copleros como que son los que tienen la tarea de más relevancia, la tarea más difícil, la mayor responsabilidad en la música, ¿no? Bueno, y de ahí viene el mito. Florentino, el que cantó con el diablo, ¿no? Florentino es el gran coplero, el coplero por excelencia, es el gran maestro de los copleros. El coplero con C mayúscula, diría yo.
en la lucha y aunque le den el pico tiene picada segura. Tiene picada segura el gallo que se remata y no se atraviesa nunca. Pero si tira de pie mejor si pica en la pluma. Mejor si pica en la pluma. Si saben tanto de todo, diga cuál es la república. Todo el tesoro es botín sin dificultad ninguna. Sin dificultad ninguna la colmena en el papayo que es palo de blanda pulpa. El que no carga machete saca la miel con las uñas. Saca la miel con las uñas. Contésteme la tercera si respondió la segunda y diga que tuvo tantas sábanas sin sol ni luna. ¿Quién es el que le verán en la noche más oscura? En la noche más oscura no quiero ocultar mi sombra ni me espanto de la suya. Lo malo no es el asado, sino quien no lo retruca. Tiene que beber arena el que no bebe agua nunca. Y en Florentino y el Diablo, en las tres versiones, hay una indagación profunda de lo histórico, de lo lingüístico y de lo mítico, pero siempre hacia en una perspectiva de lo nacional, de lo propio, de lo venezolano. Entonces yo creo que esa poesía es lo que la caracteriza fundamentalmente, en primer lugar, en lo formal, el dominio de la forma popular, de la expresión poética popular, de la voz del pueblo llanero. El que no bebe agua nunca, así cualquiera responde barajando la pregunta, si sabe de su razón, y si no de ninguna, quien mitiga el fuego amargo, en agua y arena pura, quien mata la sed sin agua en la soledad profunda. En la soledad profunda, el pecho del medanal, el romance que lo arrulla, la conseja que lo abisma, el almíbar que lo cruza, la noche que lo encobija, el soplo que lo desnuda, la palma que lo custodia, el lucero que lo alumbra. ¿Qué culpa tengo, señores, si me encuentra el que me busca? Si me encuentra el que me busca, el susto lo descarga. Cuando un cuerpo para la una, cuando el cantil parpadea, cuando el espanto sin rumbo, cuando tu dolor sabanea, cuando Florentino calla, porque se le va la idea, cuando canta la pavita, cuando el gallo menudea. El poema Florentino y el Diablo se divide básicamente en una parte A y una parte B. La parte A es el reto, cuando él es retado por el diablo en un sitio árido del desierto venezolano. Y la parte B, que se da en Santa Inés, que es un sitio con pergaminos históricos. Porque en Santa Inés hay una disputa histórica que reviste una importancia fundamental para entender todas las luchas postergadas que desde la independencia viene librando el pueblo venezolano por lograr la igualdad, por lograr que la tierra sea realmente propiedad de quien la trabaja y así muchas otras reivindicaciones que están allí planteadas de una manera simbólica. Quien mejor contrapuntea hace su trato de día y trabaja por tarea. Fúmame ese trompo en la uña a ver si taratatea. Ni que yo fuera lechuza de campanero de aldea para cantar en lo oscuro con esta noche tan fea. Con esta noche tan fea, una cosa piensa el burro y otra el que arriba lo arrea. ¡Ay, que tire Florentino! Me parece ya que se pudiera hablar de Florentino y el Diablo como de un modelo mítico de la música llanera. En el Fausto de Goethe vemos como el diablo utiliza todos los mecanismos para estar por encima del bien, para vencer, y siempre termina siendo el vencido, ¿no? Es eso lo que hace universal al poema de Alberto Arbelo. La voz cuando se condene, mientras que el cuatro me afine y las maracas resuenen. No hay escuela que me apure, ni bozal que me sofrene, ni quien me obliga a beber, en para que otro llene. Coplero que canta y toca, su justa ventaja tiene. Toca cuando le da gana y canta cuando le conviene. Así como en la épica española que Menéndez Pidal descubrió que habían dos poetas en el mío sí, aquí yo aporto que hay dos florentinos dentro del poema. Uno triste, apocado, de gran exaltación o exultación espiritual, que es Lazo Martí, y el poeta que dialoga, que contrasta, que contraputea con el diablo,
que es a imagen y semejanza del Cantaclaro de Gallegos. Canta cuando le conviene, si su vecino es por fiel, aunque yo vaya a un tetrón y le vengo a participar. Amigo, que en este duelo yo no le vengo a brindar miel de arica con buñuelo. Si se pone malicioso, no me extraña su recelo, que el cielo mordió más que agua de Un personaje dicharachero, alegre, atropellador, de gran versificación, dueño de la palabra, que si bien es cierto, no pareciera tener valores insertos en el Florentino 1. La cruz de mayo en el cielo, a mí no me asusta, sombra ni con luces, me desvelo con el salsa y bailar, y en la oscuridad mochuelo, familia del Cerebán, canto mejor cuando vuelo, también como la guamina, si me agarra me desvelo también, soy Caimán Cebao, que en Boca de Caño lo velo. Que en Boca de Caño lo velo, me acordé de aquel corrido que me lo enseñó mi abuelo. Velando al que nunca pasa, el vivo se quedó lelo. Para Caimán el arpón, para Guavina el anzuelo. Patiquín que estriba corto, no corre caballo en pelo. Con que se seca la cara, el que no carga pañuelo. Pa' que se limpia las patas, el que va a dormir en el suelo. La pelea entre el diablo y el cristiano. El diablo que sabía más por viejo que por diablo, y Florentino Quitapesares que sabía más por poeta que por diablo y por viejo. Entonces no es una lucha entre el bien y el mal, no es una lucha para nada entre el bien y el mal. Son dos copleros donde hacen una exaltación de la llanería, de la canta, de la libertad, de su reacción lógica, de sus valores, de sus luchas, de las situaciones que se dan. El que va a dormir en el suelo, pegue la tierra el oído. Si tiene el sueño liviano, nunca lo agarran dormido. Los gallos se están cantando, escúchale los cantíos. Los perros se están aullando, recuerda lo convenido. Samuros de la Barrosa, el alcornocal del frío. Albricias pido, señores, que ya Florentino es mío. Cuando nosotros hacemos referencia a la vida y obra del poeta Albelo Torrealba, obligatoriamente tenemos que nosotros estudiar a Florentino y el Diablo, que es su obra común. Pero recién vestido, mano a mano y pecho a pecho, hipnotizándome el brío con el fuego del romance, que es donde mi señorío relámpagos me alumbraron desde el horizonte ardío, acariciando cimarrones y sangrando a los rendidos con la punta de mi puñal que duele y da escalofrío. Que duele y de escalofrío, dame campo, pensamiento y dame rienda de brío. Pa' enseñarle a quien no sabe, arrematar un corrío. Cimarrones hay que verlos, de Mautes no le porfío. Puñal sáquelo si quiere, a ver si repongo el mío. Huele lo que se perdió cuando no se ha defendido. Un hombre natural se enfrenta a un ser maravilloso, un ser extraordinario y lo vence. Y eso le da una exaltación, lo engrandece frente a su semejante. Entonces sería poesía heroica. Poesía heroica por cuanto, mira, venció a un ser extraordinario. Ese hombre debe estar en el altar de nuestra cultura. Arrendajo y turupi, al de andar solo esta vereda, los pies se le han de secar y se le hará más profunda la mala arruga y la paz. Porque mientras ya no hay cielo, me den de luz su caudal, mientras la voz se me escuche por sobre la tempestad, yo soy quien marco mi rumbo con el timón del cantar, y si al dicho pido ayuda, aplíquese esta verdad, que no manda marinero donde manda capitán. Es invitar a leer al pueblo venezolano, aparte de escuchar el poema, que el poema propiamente tiene mucho más, que el poema puede ser leído en espacios académicos, espacios universitarios, que el poema tiene un constructo mental de sonoridad pura, que el poema se lee y se escucha como un canto melodioso. Es una invitación para que lo escuchen, para que descubran el aliento interior que existe dentro del poema, que hasta ahora la gente lo mira con el contrapunteo propiamente dicho, la exaltación del llanero, sus valores, pero que existen otros valores desde el punto de vista académico que deben ser descubiertos. Quien lo viene a buscar, mucho gusto en conocerlo tengo, señor Satanás.
a través de la música y a través del oficio de músico, que equivale a decir coplero, arpista, bandolista, cuatrista o maraquero, a través del oficio es por donde se ha comunicado, se ha transmitido esa imagen, ese oficio de coplero, ese mito, ¿no?, del coplero de Florentino. ¿Cuánto tiempo duró el maestro para terminar su obra? No lo sé. Probablemente en los años 50 fue la primera interpretación de esa obra, probablemente. Lamentablemente Alberto Arbelo no es estudiado en universidades, tampoco en centros, en liceos. Es conocido el poema y a su vez, Alberto Arbelo, Florentino y el Diablo. Más el estudio, no hay un estudio serio detenido sobre Alberto Arbelo. Yo no creo que sea posible hacer ninguna investigación sobre la cultura llanera y sobre el hombre llanero y sobre la poesía llanera, obviando a Alberto Arbelo Torrealba, porque él es, te repito, una síntesis y en su poesía hay además una renovación de la poesía popular sin desnaturalizarla a ella misma, sino todo lo contrario. Es como un homenaje permanente a esa expresión tan propia del llano que es la poesía. Un muchacho normal, nacido, él lo dijo, que había nacido a 100 metros del río, de ese río Santo Domingo, al cual tanto se le ha cantado, al cual tanto escribió. Murió pobre, o sea, no atesoró ninguna fortuna material, metálico, en moneda, en dinero, pero sí atesoró una gran fortuna que nos ha dejado un legajo enorme que va a perdurar por siempre, porque el verbo nunca muere. Él recoge prácticamente el sentir del pueblo y por eso yo creo que esa poesía trasciende la parte de esa poesía popular, sino que se va mucho más allá, a esa poesía universal. Canta una voz sabanera por el pensamiento, por la ilusión cristalina, por el aguardiente turbia. La medianoche cimarronera se